ve. Muy bien. Bueno, en primer lugar, desde cuando hemos compartido las actividades, el encuentro el sábado pasado, los primeros comentarios que hemos recibido fueron con respecto a la consigna. Perdón, Nan. Sí. ¿Te animas a hacerle un poquito de zoom? No sé si es mi chicatera o qué, pero no veo. O sea, veo el Word, pero no leo. Sí, está chiquito. Ahí un poquito más. Ay, una maravilla. Bueno, buenísimo. A ver, ahora quiero poder correr esto. Bien. Bueno, entonces, estos fueron uno de los comentarios con respecto solamente a la consigna. Bien, que en algunos casos, como dice acá, era un enunciado abierto para los estudiantes. Bien, o quizás en algunos casos ya les decía, algunos profesores decían, bueno, esta es una actividad que ya les dice qué tema van a trabajar. En otros casos, otros profesores no veían cuál era el tema, ¿sí? Porque acá simplemente la consigna es construir una tabla numérica de los 100 primeros números naturales. Bien, y en otros casos consideraban que la consigna estaba incompleta, porque faltaba la contextualización del contenido. Bien, si bien nosotros ya como profesores tenemos una forma de enseñar, y a veces nos quedamos con esa forma de enseñar, suponiendo que las otras actividades u otras consignas les falta o están demasiado claras para los alumnos, ¿sí? Entonces, con respecto a las consignas, como ustedes verán acá, hemos recibido diferentes comentarios, ¿sí? Acá, también acá hay otro que dice que un problema de la vida diaria es el contenido que el alumno grabe en su memoria. Esto también va a depender mucho de el por qué damos la actividad, ¿no? Para qué o por qué la vamos a dar, ¿sí? Hay contenidos que no siempre vamos a tener una situación relacionada con la vida diaria para plantearles a los alumnos, ¿sí? En algunos casos sí se puede, en otros quizás no, o quizás va a depender de cuál sea la intencionalidad. ¿Bien? Entonces, también lo relacionaban con la recta numérica. En algunos casos la tabla tiene una enseñanza positiva, en otros no tanto. Entonces, estas son algunas de los comentarios con respecto solamente a la consigna. Bien, como así también depende del curso. Bien, en este caso estamos trabajando con el ciclo básico, que quiere decir primero, segundo año, como es el tema de números naturales, sería para específicamente un primer año, ¿sí? Porque recién estamos empezando con el sistema de numeración, en particular los números naturales. Bien, entonces, estos son algunos de los comentarios con respecto a la primera actividad, ¿sí? Y ya con el desarrollo de las actividades, lo que tuvimos en cuenta acá, tuvimos en cuenta los comentarios durante la clase, como así también las resoluciones que fueron elaborando, que fueron presentando en la plataforma. Como será acá, al elegir un número de la tabla, hay que escribir todos los números que están en la misma fila y en la misma columna. ¿Qué se observa de esa secuencia de números escritos? Y bueno, estas fueron algunas de las respuestas que los profesores enviaron a la plataforma, que en este caso nos dicen, por ejemplo, los que están en la misma fila, la decena tiene el mismo valor, como es en este caso, si eligieron el 56, la decena vale 5, en todos los casos, excepto en el último número, que es el 60, ¿bien? Considerando que son todos estos los números que pertenecen a una fila. Con respecto a los números que están en la columna, la unidad vale 6 en todos los casos, o sea que acá ven otra regularidad considerando solamente la columna. En este otro caso, en la columna el valor de la unidad es constante, lo mismo que sucedía anteriormente acá. Acá dicen cuál es el valor. Acá, disculpen. También consideran lo mismo, pero con otras palabras. En el caso de la fila, del valor de la decena se mantiene constante. Bien, y acá hablan de una constante, que es lo mismo que acá, que dicen que se mantiene fijo un mismo valor. Bien, eso con respecto a la primera columna. También acá colocan los números escritos, los números van aumentando de 10 en 10, en el caso de las columnas, los números van aumentando de 1 en 1 en el caso de las filas.
¿Bien? Estas son algunas de las respuestas de los trabajos elaborados. ¿Qué es lo que sucedía acá? Escribir el anterior de 1. ¿Bien? En este caso, lo que sucedía es que en algunos casos, en la tabla lo habían colocado al 1 y en otros casos habían colocado el 0. Entonces, acá también había varios comentarios con el hecho de que cuál puede ser la correcta. ¿Bien? Recuerden que nosotros estamos partiendo de contenidos de la primaria, o sea, suponemos que o asumimos que ellos empiezan a ver a los números desde el 0 cuando empiezan a trabajar con la tabla numérica. Bien, entonces en este caso estaba bien comenzar con el 0 o con el 1, pero la consulta acá se iba a plantear con este inciso, el anterior. ¿Quién es el anterior de 1? Bien, en algunos casos, como dijeron en las actividades que elaboraron, acá por ejemplo, no coloqué en la tabla, pero sería el 0. Bien, acá por ejemplo, no lo habían colocado, pero consideran que el anterior a 1 es el 0. ¿Qué pasa si el estudiante elige el 0? ¿Cómo escribe el anterior? Y acá tenemos una posible respuesta. ¿Sí? Las consignas hablan de intervalos abiertos o cerrados. ¿Bien? Y acá también hay un contenido, ¿no? Hay un contenido. Cuando estamos hablando con los sistemas de numeración, el conjunto o los números naturales, no consideramos abiertos, cerrados, intervalos abiertos o cerrados, ¿sí? Porque recuerden que los intervalos abiertos o cerrados los considerábamos en la recta real cuando veíamos el conjunto de los números reales, ¿sí? Dice, en mi tabla no hay anterior de 1. ¿Bien? Son las posibles respuestas que también pueden surgir de nuestros alumnos cuando realicemos las actividades, ¿sí? Puede no estar, pero que lo coloquen, o pueden directamente decir que no hay un anterior a 1. El objetivo acá es ver cuáles son las propiedades que se pueden ver a partir de los números naturales, como conjunto numérico. Luego, escribir todos los números comprendidos entre 63 y 89. ¿Bien? Es interesante la pregunta qué números se encuentran, pero especifica el tipo de conjunto numérico. ¿Bien? Vieron que hay bastantes comentarios con respecto a las siguientes consignas también. A diferencia de una recta numérica, la tabla los lleva a recorrer mayor cantidad de números, avanzar y también faltará el retroceder. Pero se seguiría trabajando desde la abstracción de la matemática cuando los nuevos paradigmas nos piden la contextualización de los contenidos. Como esto fue algo que ya había hecho anteriormente, todo va a depender de cuál sea la intencionalidad de las actividades que nosotros queramos plantear a nuestros alumnos. Y ya vamos terminando. En esa consigna dice entre 63 y 89. Quedan excluidos, bien, que puede ser también, ¿no? Posibles preguntas que realizan. ¿Se lo considera o no se lo considera? ¿Lo tomamos o no lo tomamos? ¿Sí? En este caso, si dice, es posible encontrar números entre 34 y 35, entre ellos 2, ¿sí? Número natural entre ellos 2 sin considerarlos a ellos. ¿Cuánto es 1 más 1000 y 1 más 2000? ¿Qué propiedades están implícitas en las consignas anteriores? Identificarlas y escribirlas en forma coloquial y simbólica. La mayoría de los profes que presentaron la actividad, la presentaron de forma, en algunos casos la mayoría coloquial, ¿sí? Por ejemplo acá, esta fue uno de los casos que la hizo de forma simbólica, pero no completa, no de forma completa, ¿sí? Por ejemplo, primero, el orden de los números naturales tienen un orden, es decir, que si A es menor que B, sabemos que hay un número C que cumple que A más C es B, por lo que B es mayor que A. ¿Bien? Luego tenemos existencia del primer elemento, cuando nos pide decir cuál es el antecesor de 1. Sucesor de un número natural, con las actividades de encontrar quién es el siguiente de un número y qué números hay entre 34 y 35. Esta propiedad está implícita, porque implícitamente sabemos que para encontrar el sucesor de un número, simplemente sumamos 1 y lo encontramos. ¿Bien? Estas fueron una de las respuestas, como así también
Dice acá, suma, anterior y posterior. Esto es lo que se considera como las propiedades que se pueden obtener a partir de la realización de las actividades. Entonces, acá una profe considera que una de las propiedades son la suma, el anterior y el posterior, el valor posicional, mayor o igual, intervalos cerrados, porque pidieron números entre 63 y 89, y el orden numérico. Otra de las respuestas fueron que el conjunto de los números naturales tiene un elemento inicial. Cada número natural tiene un sucesor. También se cumple la propiedad de cierre. La suma de los números naturales es otro número natural. Se cumple la propiedad conmutativa. La resta no es una operación cerrada. La resta no es conmutativa. Entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. ¿Bien? Como verán, acá nosotros hemos encontrado diversas respuestas. ¿Bien? Ante estas diversas respuestas, lo que hicimos fue elaborar una devolución. ¿Cuál es la intencionalidad de estas actividades? ¿Sí? Entonces, esa intencionalidad la vamos a mostrar ahora con la respuesta de la elaboración de estas actividades. ¿Sí? ¿Todos lo pueden ver, profes? Ahí se está compartiendo, quizás aumentale, aumentale para que se vea mejor. Está chiquito, la letra. Ahí. Sí, creo, ¿no? Juliana, Profe. profe. Un poquitito menos para que entre bien en pantalla. Ahí. Ahí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, a ver. ¿Cuál era la intencionalidad con respecto a la Ahí leo, primera? sí. ¿Sí? Bueno, a ver. Veamos acá. Nosotros marcamos en rojo las intencionalidades de cada una de las actividades. ¿Bien? Entonces, primero, construir la tabla numérica. En este caso, tenemos acá las posibles construcciones que se podrían haber realizado, ¿sí? Ya sea comenzando desde el 1 o comenzando desde el 0. ¿Sí? Luego, al elegir un número en la tabla, en algunos casos también hicieron esto, el remarcar con color cuál es el número para poder identificar tanto las columnas como las filas, ¿sí? Que también lo hemos visto en algunos trabajos. Y tenemos que ver qué se observa de la secuenciación de los números escritos, tanto de las columnas como de las filas. ¿Bien? Algunas de las respuestas fueron, en general, familias numéricas de 10 elementos. Ejemplo, por ejemplo, en este caso, la familia del 50, también podría ser la familia de los múltiplos de 5, como es en este ejemplo. Periodos o agrupamientos significativos en base 10. Cada 10 elementos se agrupan en una unidad de orden superior. Con respecto a la estructura de las filas y las columnas, por filas se mantienen las decenas y por columnas se mantienen las unidades, que fueron cuando ustedes enunciaban específicamente qué unidad se mantiene o qué decena se mantiene, es la misma o es constante. También podemos ver que hay una equidistancia y se presenta una orden. Bien, que en este caso van a ir aumentando los números. Por fila aumentan una unidad, que también fueron una de las respuestas que les he mostrado. Por columna aumenta por decena. También podemos ver que hay números pares o impares. Y en este caso, la intencionalidad es descubrir las propiedades del sistema de numeración. Luego, escribir el siguiente y el anterior. En este caso, parándonos en el número elegido, podríamos ver quién es el siguiente y quién es el anterior. En este caso, el objetivo, la intencionalidad es observar que es un conjunto ordenado, se mantiene un orden. Escribir el siguiente y el anterior de 1, y acá el objetivo, como muchos si lo consideraban al 0 o no, en este caso, en algunos casos podrían decir quién es el anterior de 1, y la intencionalidad era el conjunto tiene un primer elemento, o sea que es bien ordenado. Escribir todos los números comprendidos entre 63 y 89. La intencionalidad es identificar que es un conjunto discreto. Bien, vamos con las últimas. Es posible encontrar números naturales entre 34 y 35.
entre dos números consecutivos naturales no hay un número natural, por lo tanto, no es un conjunto denso. ¿Bien? Y con respecto a la suma de 1 más 1000 y 1 más 2000, la intencionalidad es descubrir que es un conjunto infinito. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que están implícitas en las consignas? En este caso, las propiedades que si A es un número natural, su sucesor también lo va a ser. El conjunto de los números naturales es bien ordenado, tiene un elemento que es el menor de todos ellos, que es el 1 o el 0, dependiendo de cómo sean. Recuerden que nosotros, cuando definimos el conjunto de los números naturales, tenemos dos formas de definirlo, ya sea con los números naturales como primer elemento el 1, o los números naturales con primer elemento el 0. También podemos decir que es un conjunto ordenado, es discreto y también es infinito. ¿Bien? Estas son la devolución de las actividades de la clase anterior, ¿bien? Del primer encuentro. ¿Bien? Bien. Fíjense ahí que las actividades es como que la actividad, la pregunta 1 apunta efectivamente a sistema de numeración y luego vamos a los números naturales. Yo voy a compartir ahora nuestras conclusiones o lo que correspondería hacer, a ver, nuestra intencionalidad o nuestra institucionalización con respecto a la actividad. A ver, me esperan un minutito, ¿dónde está? A ver, vamos a ver acá. Y ahora. Profe, Sí. aprovecho para recordar a los docentes que ahí en los comentarios, en los mensajes, dejo el link para la asistencia para que vayan registrando ahí. Por favor, sí, que vayan, van ingresando y registren entonces asistencia. Bien. ¿Se ve, profes? ¿Se ve bien? Se está compartiendo. Ahora sí se puede ver. Se ve bien. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar en primera instancia sistema de numeración y números naturales, que muchas veces tenemos una confusión entre lo que es o cómo usamos sistema de numeración o qué surge primero o el sistema de numeración, cómo lo trabajamos. Fíjense en que en primaria se trabaja bastante, en secundaria es como que ya directamente no lo cuenta, o somos el espanto de, en algunos casos, de los sistemas no posicionales tradicionales como el sistema romano, pero no encontramos en sí cuáles van a ser esas propiedades o esa importancia del sistema de numeración para luego pasar a los números naturales. Entonces ese es nuestro objetivo. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste un sistema de numeración. Nosotros específicamente vamos a trabajar con el sistema decimal de numeración. Y ahí vemos que el sistema decimal de numeración prácticamente desde los chicos, desde muy chicos, el contexto social hace que nos pongamos, ¿no?, en contacto con un sistema de numeración y podamos verlo, ¿no?, en diferentes situaciones. De ahí que nosotros vamos a hacer un análisis desde dos puntos de vista. Uno tomando el sistema de numeración como un instrumento cultural y otro tomándolo al sistema de numeración como objeto matemático. ¿Qué pasa cuando lo vemos desde el punto de vista cultural, que es el que más se aproxima y es el que tenemos contacto desde nuestra infancia? Lo vemos reflejado en muchas situaciones. Puede ser cuando nosotros vemos los billetes, vemos el número de documento, vemos los números que tienen los colectivos,
vemos también aparece en los registros nuestros de recibo de sueldo, o lo podemos ver, no sé, en boletas, en distintas boletas, aparece la enumeración. El problema es usado de diferentes maneras. O sea, por ejemplo, el número o el numeral que nosotros vemos en las líneas de colectivo no me está representando una secuencia en cuanto a cantidad, sino que me está indicando una etiqueta, me está indicando hacia dónde va o hacia dónde se dirige esa línea de colectivo. Diferente es que si yo veo el precio, ¿no?, de un artículo, en donde puedo identificar si ese precio es mayor o menor a otro. Entonces, ahí vemos que las reglas construidas para representar variación de cantidades no está funcionando en diferentes contextos, sino en un uso totalmente distinto, y por eso es que tenemos hay que también analizar ese contexto de social y cultural en donde se maneja, ¿no?, el sistema de numeración. Por otro lado, cuando nosotros manejamos el sistema de numeración como objeto matemático, ahí sí nosotros decimos que es un sistema de representación de cantidades. Y para ello, ¿no?, construimos ciertas reglas que permiten, ¿no?, esa cuantificación y tratar de hacer económica esa representación de cantidad, y establecemos símbolos, y hay toda una elaboración de convenciones que a lo largo de la historia se ha ido complementando hasta lograr nosotros trabajar, en el caso de Argentina o de la mayor parte del mundo, con el sistema decimal. Vamos a ver entonces el recorrido histórico del sistema de numeración, cuáles han sido, ¿no?, esas modificaciones o esas innovaciones que me permiten hacer una construcción de un sistema de numeración, y que la identificamos en tres partes. Una, porque consideramos al sistema de numeración. Recuerden que los sistemas de numeración desde un principio se han establecido distintos modos de representar cantidades. Bueno, luego de ver lo más eficaz, consideramos que el sistema de numeración decimal es el que nos permite, ¿no?, una representación mucho más cómoda. Y ahí identificamos, por un lado, la utilización de agrupamientos. ¿Qué quiere decir? Que en los agrupamientos, eso nos permite a nosotros hacer grupos, en el caso del sistema decimal, de 10 en 10, para poder construir un agrupamiento de orden superior. La utilización del principio de la base, eso nos permite que representar una cantidad o un número en base, por ejemplo, en base 10, y trabajar potencias donde esas bases me están indicando la cantidad de símbolos que tiene ese sistema. Y lo más importante es el valor posicional de esa cifra. ¿Por qué el valor posicional? Para hacerlo más económico y tener que el dígito que me representa una cierta cantidad va a depender de la posición donde esté ubicado en el numeral. Entonces, el sistema posicional es muy importante para no tener que escribir al numeral en un desarrollo de potencias, en una base, en el caso del sistema decimal, en potencias de base 10. Entonces, esa es la importancia, ¿no?, del sistema de numeración, tener estas tres tipos de características importantes, ¿no? Los agrupamientos, el principio de la base
y el valor posicional de las cifras. Y con respecto a la actividad propuesta, ¿no?, nos parecía que necesitábamos hacer, ¿no?, esa semejanza o esas diferencias, ¿no?, entre un sistema de numeración decimal y los números naturales, y luego dónde confluyen ambos. Nosotros tenemos un sistema de numeración decimal que proviene de la India y de Arabia, que fue introducido a Europa por Leonardo de Pisa en el siglo XI, y tenemos por otro lado los números naturales como un modelo abstracto de contar que fue introducido por Giuseppe Peano. Tenemos que un sistema de numeración decimal está formado por 10 dígitos, como dijimos, o símbolos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, y una regla de formación. Además, sabemos que como podemos escribir el numeral a partir de potencias en base 10, eso me permite determinar que el sistema es posicional. Por otro lado, construyo el conjunto de los números naturales, que puede ser tomando como primer elemento al 1 o toma como primer elemento al 0. Todo va de cómo nosotros consideremos al conjunto. Bueno, entonces, a partir de los números naturales, nosotros vamos a hacer una expansión del número natural mediante reiteradas aplicaciones del algoritmo de la división entera. Es decir, hablábamos de agrupamientos de 10 en 10. Entonces, cómo ese número natural, al hacer esas reiteradas divisiones de 10, me permite hacer un desarrollo decimal de ese número natural. Es ahí donde les decía de que un número natural lo podemos hacer en desarrollo decimal y expresar ese número natural en un polinomio en potencias de 10. Donde, si observan el desarrollo polinómico de ese número natural, observamos las potencias de base 10. El 10 me está representando los dígitos, o sea, la cantidad de símbolos que tiene el sistema, en este caso 10 elementos, y los coeficientes que aparecen por cada potencia, el A sub n, el A sub n menos 1, el A sub n menos 2, hasta el A sub 1 y el A sub 0, van a ser los dígitos que nosotros conocemos, o sea, valores que están entre 0 y 9, que son los resultados de esa división por 10. Y siempre el A sub n es un número distinto de 0. Ese sí es una condición. De tal manera que todo número natural queda representado por una secuencia ordenada de dígitos. O sea, cifras decimales. Y de ahí, digamos, bueno, que nuestro A sub 0 es la unidad, el A sub 1 es la unidad de 10, o sea, las decenas, el A sub 2 va a ser las unidades de 100, o sea, las centenas, y así sucesivamente. Entonces, a nosotros nos parecía que debíamos identificar primero lo que corresponde a un sistema de numeración decimal, lo que corresponde a los números naturales, porque cuando analizamos los diseños curriculares o los IPAP o los NAP, hay una relación, una secuencia con respecto a cómo vamos construyendo todos los conjuntos numéricos, porque haciendo ese recorrido que les decía, acá nosotros hemos considerado una secuencia desde la primaria para luego ver qué pasa con el primer y segundo año y segundo y tercer año de secundaria, porque aparecen, por ejemplo, si bien en cuarto trabajamos con sistema de numeración, utilización del sistema de numeración posicional decimal para escribir, leer, componer, descomponer numerales,
comparación de números naturales con criterios ordinales, cardinales y en base al sistema de numeración decimal, ya nos dan ahí las pautas que tenemos que tener las propiedades del sistema y las propiedades de los números naturales. Y si recorremos en primero y segundo año, cuando nos dicen sobre los números naturales, los números enteros, ahí aparecen ya otras propiedades: comparación, valor absoluto, orden, interpretación, lectura, escritura, diferentes registros, comunicación de números enteros y racionales, comparación de enteros y racionales y ideas de discretividad. Pero no vamos a poder hacer esta parte si nosotros no hacemos un análisis previo de los números naturales y del sistema de numeración. Por ejemplo, en el IPAP, que corresponde a primero y segundo año, ahí habla de reconocer las regularidades que verifican los números enteros, que cumplen con determinadas características y producir y argumentar fórmulas que dan cuenta de dichas regularidades. Y con respecto a segundo y tercer año, que aparece la recta numérica, ¿no? La ubicación en la recta numérica de distintos números, de distintos conjuntos numéricos, también lo ve el IPAP desde el punto de vista de analizar diferencias y similitudes entre las propiedades de los números enteros y los racionales. Y vuelve a aparecer orden, discretitud, densidad, estableciendo las relaciones de inclusión entre ellas. Pero, entonces, primero necesitamos hacer el previo recorrido del sistema de numeración y los números naturales, para luego ver qué pasa con los enteros, porque la intención nuestra no era trabajar operaciones desde un primer momento, suma, resta, multiplicación, sino primero ver, ¿no?, esas propiedades del sistema y de los números naturales, ver qué pasa con esas propiedades con respecto al conjunto de los números enteros, ver qué pasa con esas propiedades con respecto a los números racionales, ¿no? Y ver la interpretación y poder hacer ese recorrido quizás en la recta numérica, ¿no? Y de ahí, y ese fue nuestro no sé si preguntar. A ver, espérate. Pantalla completa. ¿Cómo hago para hacer la pantalla completa? Me dicen... Profes, ¿hasta acá hay alguna consulta, alguna pregunta con respecto a la actividad 1? Que fue la que realizaron y estuvieron finalizando durante la semana. No puedo hacer pantalla completa. Tiene que hacer clic en la flechita del costado, profe. A ver, ¿cómo? En el borde hay una flechita que le va a permitir cerrar el... Al costado de la barra, dice. Sí, al costado de la barra de desplazamiento. Ahí hay una flechita chiquitita al medio, eso le va a permitir cerrar el borde. Ay, no. No lo puedo hacer. A ver. Profesora. Sí. Por las dudas, si no, tiene la opción de hacer un poco de zoom. Ahí tiene los signos más y menos arriba. Sí. Y con eso usted le puede agrandar un poco la visión a los profes. O cerrar la parte del costado donde dice exportar archivo PDF. Ahí también podría cerrar para ampliar un poquito más la pantalla.
Claro, acá en la barra de desplazamiento, a mitad de altura, a la mitad más o menos, está la flecha que le permite cerrar esa, Ahí, esa flecha de ahí. Si apretás esa flecha. acá abajo, al medio, esa al medio. media flecha. Al medio. Si aplicás esa media Ahí, flecha, se Ahí, van a hacer al lado, cosas. al lado. La flechita es. Ese del que está al Ahí. costadito, esa le va a permitir cerrar y ampliar. Apretándola. Esa. Sí, pero no me puede, no. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, Gracias. ahí sí, ahí ahora se ve toda completa, ¿no? Un poquito más, sí. Sí, Bueno. ahora mejor, Josefina. Bien, perfecto, ahí está. Bueno, consultas, preguntas, algo que podamos responder. ¿Se ve la intención de la actividad número 1? O sea, sí. No, me parece muy buena la explicación con los NAP y para tener un poco más claro la forma como se debe el diseño curricular, todo. Claro, generalmente nosotros no leemos detenidamente los diseños curriculares, los NAP, los IPAP, ¿no? Cuando hacemos una lectura de manera horizontal o vertical con respecto a cómo van secuenciando los contenidos de un año al otro, claro, no hacemos una verdadera secuencia, decir, bueno, ¿qué veo en séptimo grado? ¿Qué ve los chicos en séptimo? ¿Qué puedo ver en primer año? ¿Cómo lo hago para seguir en segundo, en tercero? Por ejemplo, el construcción médico, que parece algo que todos los años nosotros comenzamos con los conjuntos numéricos, en realidad nos basamos en las operaciones, pero no nos basamos en la construcción del conjunto en sí. Entonces, nos basamos solamente en los ejercicios combinados, donde trabajamos propiedades de potencia, o propiedades de las raíces, o hacer, no sé, sumas de fracciones y demás, que cuando nosotros después tenemos que hacer alguna situación problemática de comparar, por ejemplo, mayor, menor, si entre dos números hay o no algún otro número, por qué sí, por qué no, ahí los chicos tienen esa dificultad de identificar porque no tienen las características del conjunto, no las damos o pensamos que ya las saben. O sea, como que ya saben que los conjuntos o son infinitos o que los conjuntos, no sé, son discretos, pero sin embargo hay algún obstáculo en los chicos donde se observa que no tienen, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos explicar el anterior y el posterior, que en los números naturales estamos viendo que siempre hacia la derecha aumenta y hacia la izquierda disminuye. ¿Por qué tener presente esto del orden? Porque ahora viene la actividad número 2, cuando tenemos que construir otro conjunto numérico basado en que ya está construido. Entonces, nos va a permitir ver, ¿no?, cómo lo podemos construir y si tiene las mismas propiedades o aparecen otras propiedades. Entonces, por eso, analizando el diseño, uno ve que lo necesitamos, porque como aparecen los números enteros, previamente necesito tener los números naturales. Bueno. Buenos días. Buen día. Yo que trabajo en la escuela primaria, siempre comenzamos con la construcción del número y trabajamos mucho el armar y el desarmar número, el componer y el descomponer en unidades, decenas, centenas. Depende del grado y después comenzamos con la operatoria. O sea, siempre en la base es la construcción numérica y luego las operaciones y las propiedades.
Bien. Sí, No empezamos con la operatoria, con la construcción del número, en todos los grados, ¿no? De primero a sexto. sí, eso Es lo que justamente. más le cuesta al chico, ¿no? El ver Claro. el anterior, el posterior, el número que está entre, es lo que Claro. más le cuesta a ellos. Y El lo que pasa agregar es que uno, cuando... el quitar uno, el ordenar. Sí, el tema es que cuando pasamos al secundario ya nos olvidamos de todo lo que hizo primaria. Entonces no retomamos justamente eso que ustedes hacen en primaria, de trabajar exhaustivamente el sistema de numeración decimal y nosotros aprovecharlo para ver cómo trabajar los números naturales. Eso es verdad. Claro, Entonces, porque cuando uno le enseña los números enteros, en el caso de los negativos, ellos no pueden entender por qué está al revés el anterior o el posterior. El bien, siguiente, sabiendo que al siguiente yo le agrego uno y al anterior le quito una unidad. bien. Eso Eso es lo que les cuesta a los justamente, chicos. claro, es justamente lo que ahora viene la segunda actividad que vamos a hacer en el segundo momento. Entonces, se entendió la actividad número 1, no sé, algo más para reflexionar. Cuando hablábamos de los sistemas de numeración desde el punto de vista social o cultural, eso es muy importante porque los chicos el primer contacto que tienen es desde lo social con el sistema de numeración. Y luego, por eso es la importancia después de trabajar el sistema de numeración como objeto matemático, para que ellos puedan discernir, ¿no?, cuando el sistema de numeración es una etiqueta y cuando el sistema de numeración me está determinando, ¿no?, una variación de cantidad. Eso es importante ahí y rescatar, y bueno, por eso la actividad propuesta es intramatemática. Bueno. Si me dicen algo más o no, saco, dejo de compartir. Esto es lo mismo, lo subimos a la plataforma, ¿no? Sí, ambas presentaciones que hemos realizado en este primer momento van a estar subidas en la plataforma. De todos modos, los profes que aún no ingresaron lo van a poder ver y van a tener las actividades abiertas para que la puedan presentar en el momento que ingresen. ¿Sí? Así que bueno, profes, para los profes que están ingresando recién, hay un link para que registren su asistencia, que está pegado en el chat, como así también hay una dirección de correo para que se comuniquen con la profe Celeste Valdivieso, para los que no hayan recibido usuario o contraseña para acceder a la plataforma. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar con el segundo momento, en el que vamos a trabajar con una actividad, que en este caso va a ser para complementar, continuar con la actividad 1 realizada en la clase pasada, ¿sí? O en algunos casos durante la semana, ¿sí? Así que bueno, voy a pasar a compartir esa actividad. Si no hay alguna otra duda, alguna otra consulta con respecto a la actividad 1. ¿La pueden ver, profes? Sí, ahí se ve. Sí, sí. Sí se ve. En la actividad número 2 es hacer lo mismo, pero ahora con los números enteros. Los negativos. Nancy, pone primero la primera parte. Aquí, en la primera, fíjense que para cada actividad que nosotros vamos a proponer en la plataforma, ya sea sincrónica o asincrónica,
siempre le vamos a preguntar esa relación de las actividades con los NAP y los contenidos propuestos en los diseños curriculares, hacer ese recorrido que hicimos recién, y sobre todo en cuanto a la posibilidad de la actividad de llevarla al aula, donde ustedes podrán decir, bueno, yo la llevaría, pero le haría tal modificación, le cambiaría tal actividad, tal pregunta, o bien decir no, que no, o entonces propondría otra, ¿no? Y ahí es donde hacen ustedes sus intervenciones. Esa es la idea, que una vez que se haga la actividad, se pueda hacer un análisis o una reflexión con respecto a la actividad, ¿no? Haciendo el recorrido por los NAP y también viendo, ¿no?, cómo ustedes a través de la variable didáctica lo pudieran modificar al problema. Damos entonces un tiempo para que puedan trabajar y desarrollar la actividad. Si hay algo para compartir, lo van compartiendo y vemos después qué es lo que fue saliendo de cada uno de los ítems. ¿Podrían poner la actividad 2 completa o termina en la consigna F? Ahí, gracias.
Bueno, hay preguntas. Son las 9 menos 5, será que hasta las 9:10, 9:15, para poder compartir producciones y resultados. Profes, les recuerdo que está el link de la asistencia. Por favor, hay profesores que todavía no han registrado su asistencia, así que por favor, ingresen al link para poder registrarla. Gracias. Dejo de compartir la actividad, profes. No sé si necesitan que se la siga Sí, dejando. si querés yo la comparto. Vos Bueno, vos sacar, yo la comparto. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? sí, Sí, sí se profe. puede. La profesora Celeste Valdivieso pregunta, ¿no? Si algún profesor sigue con problemas de ingreso a la plataforma, que ahora se comuniquen con Celeste para que pueda solucionar el problema. ¿Cómo hacemos, profe? Eh, Para, ¿Tenés algo para presentar? no, ¿cómo hacemos para comunicarnos con Celeste? O Ah, por chat, ¿no? ahí por chat, pregúntale a esta Celeste. Hola, buen día, profe. Por el chat pasé mi correo electrónico, así que podés contactarte por ahí. Necesito eso sí, todos tus datos, profe. Obviamente Bien, tu correo electrónico, el nombre, apellido completo, la titulación, ¿sí? Si no lo muy podés hacer a mi bien. correo electrónico, así no decimos esa información para todos. Listo, muchas gracias.
profe. Buen día. Buen día. En el ítem B sería escribir el anterior y el siguiente de -1. ¿Cómo? Perdón. En el ítem B dice Sí. el anterior y el siguiente -1. Sería escribir el anterior y el siguiente -1. Sí. Ah, bien. Gracias. Ah.
Sí, hay. Anda allá abajo. O hay esta bolsa que está. ¿No? Abrí la bolsa. ¿Cómo vamos? Bien, profesor, avanzando. Ajá, bien. La idea es que, bueno, si tienen para compartir, qué les ha pasado? Si alguien tiene para compartir, yo dejo de compartir y pueden ustedes compartir desde ahí, a través de una foto o algo, lo que, lo que hicieron o las dificultades que les ha surgido. Yo comencé la tabla desde el -99 hasta el -1. Ajá. ¿Querés mostrar? A ver, yo dejo de... No, estoy con el teléfono. No sé si lo voy a poder ver porque la hice con lápiz negro. Sí, a ver. Empecé desde el -99 hasta el -1. A ver, pero el 99 lo pusiste empezando... Arriba de la tabla. ¿Arriba a la derecha o a la izquierda comenzaste? A la izquierda. Comencé a la izquierda. Con el -99. Y luego... Con el -99. Luego puse -98, -97 hasta llegar al -90. Después comencé con el -89 y terminé en el 0, digamos. Ajá. Pero como el 0 no corresponde a los números enteros, lo puse con un cuadradito. A los números negativos, claro. Exactamente. Armaste los negativos. Bien, bien, bien. Armé la tabla de los negativos. Luego coloqué, me posicioné en el número -2 y me fijé en la columna del -2. Sí. Y bueno, sigue la misma, digamos, que en los números naturales. En las columnas avanza de 10 en 10. Sí. O sea, tengo -12, -22, -21 y en la fila de 1 en 1. Bien. Si yo me posiciono en el -1, me resulta más fácil ver el anterior y el siguiente del número. Ajá. El anterior sería -2 y el siguiente es 0. Ajá. Bien, ¿qué tuviste en cuenta así para hacer la tabla? Las dificultades que tuvieron los chicos cuando vimos los números negativos para ver el anterior y el siguiente del número. Ajá. Porque ellos se iban al anterior, por ejemplo, se posicionaban en el -2, yo le pedí el anterior o el siguiente de un número, y ellos no tenían en cuenta que para el siguiente se le agregaba 1 y al anterior le quitaba 1. Es lo que más le costó a los alumnos del primer año. Yo que estoy en el vespertino, le costó un montón el siguiente y el anterior. Que justamente dentro de los números naturales ya lo habíamos identificado, ¿no es cierto? Como claro, es más fácil. Entonces, en la tabla, digamos en la recta numérica, es como que para ellos el número siguiente era, tenían en cuenta los naturales. Claro. Decían el siguiente de -2 es -3. Yo decía, no, ese es el anterior, porque le quito 1. Entonces le ha costado mucho hacer eso. Por eso yo hice la tabla al revés. Bien.
¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría compartir lo que hice, si puede ser. Sí, sí, sí. Pueden compartir. Bueno, Dale. ahí lo comparto. Bueno, a mí se me ocurrió, que de hecho lo enseño en el profesorado de primaria donde yo trabajo, en una primera instancia, armar la tabla como intuitivamente el alumno la armaría, ¿no es cierto? -1, -2, así, los 100 primeros números. Yo siempre arranco del 1 por la insistencia de que el 0 no es ni positivo ni negativo. Después los invitaría a que le invirtamos a esa tabla, que la invirtamos las columnas, que la primera pase a ser la última. Esto un poco respetando la posicionalidad que ya sabe de la recta numérica, que cuanto más a la izquierda nos vamos, más o un número menor es, lo que nos va a permitir introducir más intuitivamente el concepto de anterior y posterior. Entonces, el que está a la izquierda es el anterior y el que está a la derecha es el posterior. Esta inversión de la tabla me ha dado buenos resultados en la formación de profesores de primaria. Bueno, después lo otro obviamente son buscar las regularidades, como pide el ejercicio, que no se pierde generalidades. Elijo, por ejemplo, el -25 y bueno, las columnas terminan lo mismo. Las filas empiezan con el mismo número, a excepción del primero de la serie, que es el número más chico, y ya pasamos a un agrupamiento superior. Y después, bueno, la elección de los números intermedios, abierto, cerrado, la identificación es más fácil. Y para el número, el posterior y el anterior de 1000 o de 2000, me gustaría siempre empezar con algún número que está en la tabla, ya que la tengo pensada, como por ejemplo el 30 o el 50, y ahí buscar a la derecha el posterior y a la izquierda el anterior. Teniendo esta tabla invertida, me parece que es mucho más intuitivo para el alumno poder encontrarlo. ¿Sí? Y bueno, el posicionamiento en la recta numérica lo tendríamos prácticamente como la tabla, ¿no? El alumno, la recta numérica sabe que a la derecha va creciendo y va descendiendo hacia la izquierda, sean naturales, enteros o cualquier conjunto numérico. Entonces, bueno, me parece que de esa forma el opuesto también podría salir mucho más intuitivamente. No lo terminé de escribir, estaba escribiendo, pero bueno. Ya Sí, sí, pero está. Bueno, no sé si les parece positivo. Sí, ¿qué dice él? A ver. Carola dice, levantó la mano. No sé si Carola Posada quiere hablar. Está con el audio apagado. Ajá. Buenos días, profe. Buen día, Carola. Sí, yo también estoy trabajando con el celu. Ajá, bien. Y bueno, mi planteamiento fue igual que Ariel. En cuanto a lo que presentó la profe anteriormente, no se puede, como ella escribió la tabla, como la representó, es más difícil decir cuál es el anterior del 1 y cuál es el posterior, porque está ubicada o sea, ella la acomodó a la tabla, no fue como el profe que supuso que los alumnos primeros van a empezar con el 1, con el -1 o el 0 y luego van a invertir. Ajá. Claro. Entonces me parece que ahí habría que aclararle un poquito a los alumnos ese concepto. Ajá. El concepto de orden, ¿decís? Claro, el orden de la tabla. Ajá. El orden de la tabla también, dependiendo de cómo la vayan realizando a la tabla, va a surgir ahí, se les va a plantear un inconveniente cuando tengan que decir quién es el primer elemento, cuál es el anterior de 1, por ejemplo, o también cuando tengan que indicar quién es el anterior y el posterior. Dependiendo de cómo hayan realizado la tabla, ahí es donde se presenta un inconveniente y ahí es donde tenemos que rever esa presentación, ese orden, ¿sí? Yo acá les voy a compartir lo que presentaron algunos profesores, que quizás también se asemeje a lo que ustedes están realizando. Sí. Bien. No sé si ustedes pueden ver, estas son 4 de las 5 actividades que enviaron hasta el día de ayer. Como ustedes verán, hay 2 tablas que son casi parecidas, salvo que una comienza con el -1 y otra con el 0. Y en este caso, podríamos decir que comienza con ambas con el -10.
Vieron que acá también, en la elaboración de los profes, consideraron eso, lo que decía el profe anterior, ¿no? De que se les puede presentar y en este caso el profe los guiaría. Claro. ¿Bien? Pero bueno, estas son algunas de las posibles elaboraciones que ustedes también hayan realizado. El objetivo es que ustedes armen una tabla numérica con los 100 primeros números negativos. Como decía la profe que habló primero, consideró al -1 y no al 0, porque el 0 no es negativo, como veremos acá, solo una profe lo consideró al 0. Bien, acá estamos hablando de los números negativos, todavía no de los números enteros, ¿sí? Luego pasamos a ver a los números enteros. Bien, así que bueno, era para compartir algunas de las elaboraciones. De estas elaboraciones iban a surgir las siguientes preguntas. En algunos casos, el objetivo era de que ustedes vieran de que se presenta un problema dependiendo de cómo hayan elaborado la tabla, y en base a la respuesta a esa pregunta habría que reelaborar, como decía el profe, orientarlos o guiarlos a que la elaboren de otra manera, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más quiere compartir cómo lo elaboró. Quizás hay otra forma de elaborar, quizás lo pensaron de otra manera. La construcción de la tabla, ¿no? Sobre todo la construcción Solo de la claro. Sí, es la clave cómo uno construye la tabla. Yo lo hice similar al profe, como el simétrico una tabla simétrica de la tabla de los positivos que se hizo primero. Así que más o menos coincido. ¿La querés mostrar? La hice en papel con lápiz, así. Ajá, ajá. Sí, no importa, a veces... Lo que me llamó la atención es en el punto donde dice, a ver, en la actividad creo que es el C. Escribir los números entre -63 y -44. ¿Así era? Creo que así era. Sí, así era. Sí, -63, -44. Yo pensaba, si yo le doy a un alumno que escriba esto en su cuaderno, en su carpeta, al escribirlo queda como desordenado, ¿no? Como que no hay un orden aparente. No sé si alguno lo hizo. Guiándose de la tabla. Por eso me parece importante la construcción de la tabla. A ver si alguien ¿Puedo tiene... aportar algo a eso? Dale, sí, Ariel. Yo creo que la consigna, en mi modesta opinión, podría ser completada de la siguiente forma. Sí, los números da lugar a del -40 ahí está. al -44, o en forma descendente desde el Claro. -44 al -63. Completar con alguna de esas dos partes, obviamente son complementarias entre sí. Entonces el alumno ahí tiene más una idea de que hacia dónde, por decirlo así, crecen, o hacia dónde van los mayores Decrecen. los menores. Me parece que Sí, también se podría sí, completar con esa pequeña frase la consigna. En uno de los dos sentidos, ascendente o descendente, ¿no? Y sin distingo. Sí, tal cual. Tal cual. Es la observación que hice. Bueno, válido. Anaí. Profe. Sí, te escuchamos. Buen día. Sí, quería presentarle va mi tabla, porque en realidad no hice una tabla numérica, sino que, porque ahí se me complicaba también. No entendía cómo armar una tabla numérica, entonces yo agarré y hice como una recta numérica. Es así, a ver si se ve por ahí. Así. Y puse menos infinito y más infinito para arriba. Y después, bueno, comenzando, puse ahí el 0, pero después empecé a poner -10, -20, -30, y así hasta el -100, bajando. Y lo hice así porque, bueno, yo
me tocó a mí preparar alumnos. No, soy profesora de matemática del nivel secundario, pero me recibí, digamos, hace poco. Bueno, y me tocó preparar un alumno en primer año de secundaria y bueno, no podía hacerle como comprender cómo serían los números negativos, que es lo que planteaban hace rato los profesores, que por ahí ellos no comprenden, digamos, cuál es mayor, cuál es menor. Entonces, en ese momento a mí se me ocurrió hacerlo así de esta manera, y entonces le puse del 0 para arriba sería sobre el nivel del mar, y del 0 para abajo sería bajo el nivel del mar. Así le iba explicando. Entonces yo le explicaba que si nadaba más abajo, se iba más a fondo, y si no subía y salía como a flote, algo así, le iba explicando yo. Y por eso fue que hice mi tablita, mi recta numérica de esa forma. Y después cuando ya tenía que poner el anterior y el siguiente a -1, como que ahí se hacía más fácil poder explicar quién era mayor, quién era el que le seguía y quién era el anterior a ese nivel del mar, digamos, que va bajando. Vos Y considerabas que, Anaí, vos considerabas que el nivel del mar era hacia donde tenía que ir si aumentaba. claro, y salía, estaba en 0, y desde ahí bajaba, entonces iba más abajo, y este número iba a ser más grande. Supongamos que si nadaba a -50, iba a ser más grande que -20, y así. Y después sobre el nivel del mar hasta llegar a 0, digamos. Bueno, yo iba explicando que si yo le decía cuál sería el anterior o el siguiente, en -1, digamos, en este caso, yo ahí puse que sería el -2, y el posterior sería, o el siguiente sería 0. Y buscaba la forma, no sé si habrá sido la correcta, pero yo en ese momento vi que entendió, pero la verdad que no encontré la técnica o la didáctica para poder explicarle, porque se me complicaba, digamos, ahí un poco. Y ahora me prestaba mucha atención por el tema de las tablas, porque para mí era como novedoso, quizás para poder comprenderlo yo también de esa forma, con tablas, o encontrar alguna forma como para poder explicarlo mejor. Claro, porque cuando vimos las tablas de los números naturales, justamente cuando se habló del orden del siguiente o el anterior, lo que trabajábamos ahí sí que es una convención, ¿no? O sea, hacia la derecha vas aumentando, hacia la izquierda vas yendo y si trabajo el siguiente aumento una unidad, ¿no? Si voy al anterior disminuyo una unidad. Entonces ese concepto lo traslada después para los negativos. Y ese es donde entran en conflicto los chicos, porque tengo que aumentar una unidad. A un número negativo le tengo que aumentar una unidad. Entonces, ¿qué significa aumentar una unidad? ¿No? Que voy a encontrar una cantidad que está más cerca un valor, mejor dicho, un valor que está más cerca del 0, ¿no? Y si le disminuyo una unidad, voy a tener un valor que está más lejos del 0. Sí. Bueno, esa más o menos fue digamos, mi forma de por ahí razonarlo. Y cuando tuve que marcar ahí entre el 63 y el 44, los números comprendidos, también se me dificultaba el poder escribirlos, digamos, los números que estaban comprendidos. Pero porque yo no, quizá la tabla, la recta la había hecho después a ese punto C, como que la tenía en mente, pero después dije, mejor lo hago primero para después como que sea más claro entre la raya, marcar ahí los números. La necesitabas construir para saber. Sí, sí. Carola, a ver, habías levantado la mano. Carola, ¿algo más para aumentar, para comentar con respecto a la resolución de tu actividad? No, nada, profe. Ok, bien.
solamente era eso, compartir como Ariel Bien. Bueno, planteó su tabla. ok. Profe, A ver, yo ¿sí? tengo una duda. A ver, Marta. En el caso de las tablas, ahí vive que algo, o sea, vos, profe Nancy, presentaste como 4 formas distintas. Sí, de la elaboración que mandaron los profes. Exactamente, y bueno, también los profes acá plantearon otras Otras posibilidades de la formas. tabla. O Sí. sea, mi pregunta va también al procedimiento de la profe que puso hace rato con el uso de la recta. Sí. ¿No hay una única forma de construir la tabla? No. Ahí no hay es donde una- se empieza la cuestión problemática, que dependiendo de esas formas distintas de que aparezca la tabla, se van a dar las otras situaciones que el chico va a ir respondiendo apoyándose en la tabla. Sí, sí, sí. Y en el caso que el chico represente con una recta, porque la consigna decía la tabla. Tabla. También la consideramos, si bien no es una tabla la recta numérica, pero la podemos utilizar como otra posible representación. O sea, Sí. no sé si se entiende mi pregunta, porque como la consigna es una tabla y puede Claro. aparecer un niño con la recta, Claro. La clave es la tabla. Claro, está mal que hagas en la recta porque decía una tabla, por ejemplo. Claro, ahí en la actividad decía tabla. En lo que estamos viendo es ver si nosotros trasladamos las mismas actividades que hacemos con los números naturales para los números negativos en este caso, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasa con la tabla? La tabla, claro, tiene distintas maneras de confeccionarse, ya estamos viendo que hay distintas maneras de hacerlo. Ahora, al responder también cada puntos, también viendo que existe algo de dificultad en algunos casos, o por ahí, como decía el profe, le agregaría que sea de menor a mayor o de mayor a menor, como para orientarlos en la tabla. La tabla por ahí lo que sí te facilita es saber quién es el posterior y el anterior. Bueno, entonces veamos después qué pasa como recurso, ¿no? ¿Qué pasa con la tabla como recurso? Porque en este caso estamos usando como recurso la tabla. Y estamos viendo si el recurso ese me permite o qué tendríamos que hacer. Sí, es así como dice la profe en el comentario, de acuerdo a cómo se construya, se va a presentar un problema, ¿no? Y este problema se va a evidenciar cuando empiecen a responder las siguientes preguntas. El objetivo, como decía la profe Josefina, era partir de la actividad 1, en la que ya elaboraron una tabla, pasar a hacer la actividad 2, en la que también se elabore una tabla sin la intención de orientarlos a una recta numérica. Nosotros le hacemos a la recta numérica porque es algo que nosotros ya vimos, quizás le enseñamos y empezamos el tema de los números enteros, el conjunto numérico, representándolos gráficamente en la recta numérica. Pero en este caso nosotros queremos introducir, construir, ver cuáles son esas propiedades de los números negativos que se adicionan o en algunos casos no se van a cumplir considerando la actividad 1. Bien, entonces es por eso que la consigna fue construir una tabla partiendo, o sea, dejando elaborada ya una secuenciación, disculpen, continuando con la actividad 1. ¿Sí? Por eso que en este caso queríamos ver cómo fueron elaborando. No hay una única forma, tampoco hay dos únicas formas de elaborar. Hay más formas de elaborar la tabla, quizás alguien más la elaboró. De todos modos, así como hicimos con la actividad 1, con las intencionalidades, también tenemos... Que dice que de acuerdo... que Ivonne dice, de acuerdo a cómo construye la tabla, podría confundir, dice, y decir que el menos 98 es mayor que menos 1, dice. Sí. Dado que en la tabla de naturales se evidenciaba eso. ¿Sí? Claro, Bien. claro, es lo que planteé. Sí. Juliana dice, yo recordé la tabla de un juego que utilizaba en algún momento con los chicos, en donde se conjugaban ambas tablas y el 0. El 0 queda fuera de ambas, dice, que llevaba una comprensión más rápida que la tabla de negativo aislada. Bien, bien. Era como conjugar las dos tablas. Bien. Bueno. Natalia levantó la mano.
La profe Natalia Arguello. Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo les va? Sí, yo había levantado la mano porque cuando fui a hacer la tabla empecé con el cero. Entonces, en la primera actividad que decía el anterior a -1, el siguiente, ahí la cambié y empecé con el -9. Cambié la tabla. Luego, cuando pasé a la actividad de los números comprendidos entre -63, no me acuerdo bien cuál era el número, la volví a cambiar la tabla. O sea, la invertí y empecé con el -99. Entonces, por ahí cambié 3 veces y yo creería que capaz que eso va a hacer que demoren un poco los chicos en hacer la actividad, porque a medida que vamos viendo la consigna, que vamos viendo distintas formas de armar la tabla. No sé si capaz que fui yo nada más que me puse por ahí en el papel del estudiante o si a alguien más le pasó el tener que cambiar tantas veces la tabla. Esta era mi consulta. La escucho muy bajito. No sé si... ¿Me escucharon o no? No, yo te escuché muy bajito. Escuché que cambiaste la tabla por una de las consignas, pero no escuché más. A ver si ahí me escuchan. Ahora sí te Bueno, puedo. cuando empecé a hacer la tabla, la empecé con el 0. Entonces, en la primera actividad donde decía que tenía que encontrar el anterior y el siguiente, lo que hice la cambié y empecé con el -9. Y luego, en la actividad donde decía que tenía que encontrar los números comprendidos entre -63 y 44, no me acuerdo bien los números, la volví a cambiar, la invertí y empecé con el -99. O sea que cambié 3 veces la tabla. Bien. La cuestión es que yo me puse como en lugar del estudiante, digo que si no tenemos una orientación de cómo hacer la tabla, por ahí les puede pasar lo mismo que a mí, y se tarda más tiempo en la construcción de la tabla que capaz que en las consignas. Esa era mi duda. Bien. Puede pasar eso, ¿no? De que un estudiante se pregunte si la tiene que hacer como decías vos, ¿no es cierto? Elaborarla más de 3 veces, o quizás la elabora una vez y con la primera elaboración empieza a contestar las preguntas, ¿no? Que fue lo que vimos en las actividades, en algunas de las actividades. Que con una, así como vieron que les mostré yo en el Word las tablas que había recolectado en las actividades, con esa elaboración de la tabla puede que empezaran a resolver, pero sin preguntarse si había un inconveniente o no, porque vieron claro, que pero tabla, Nancy, ¿sí? por ahí en la primera consigna, si hubieras dejado la tabla empezando del 0, entonces por ahí ellos tienen el concepto que el anterior está inmediatamente a la izquierda y el siguiente está inmediatamente a la derecha, y con esa construcción de la tabla capaz que por ahí no responden lo que estamos esperando. No sé si me entienden. Sí, te entendemos, sí. Entonces, por ahí la actividad, dependiendo de la construcción de la tabla, serían resultados distintos. Claro. ¿Entienden los chicos? A ver, ahí Juliana está compartiendo la tabla que ella decía. Si querés aumentarla un poquito, Juliana, para que se vea. Está interesante la... Se ven símbolos. Sí. A ver, ahí se observan las dos tablas, fíjense, está el 0, y hacia la derecha tenemos la tabla de los naturales, y a la izquierda está la tabla de los negativos. Bien. Está linda está interesante la propuesta en cuanto a la construcción de tabla. Esta es la tabla que tiene el juego. Claro. Estoy buscando a ver si lo encuentro, es el Math Blaster Misterio. Yo lo usaba ya por los años 90.
hay varias intervenciones en el chat. Por ejemplo, Alejandra dice que ella le cambiaría la palabra siguiente por posterior y propondría una tabla más pequeña, por ejemplo, hasta el menos 50 para favorecer el tiempo de atención. La cuestión no es crear tablas, sino que necesitamos trabajar, ¿no?, el lenguaje matemático. Entonces, si bien en un principio podemos trabajar en la primaria con el posterior y demás, después nosotros necesitamos el lenguaje que en secundaria ya somos un poco más estrictos con el lenguaje matemático. Con respecto a la cantidad de números, sí podríamos ponerle menos cantidad, porque la idea era ver si a partir de un número identificar, ¿no?, las mismas propiedades que observamos en los naturales, ver si se pueden cumplir en los números negativos. Y después Adriana dice, es que lo más seguro es que si no hay ninguna pauta o condición, los alumnos empezarían la tabla desde -1, -2, -3, -4, -5, y seguramente luego guiaríamos a los alumnos a lo que queremos. También esa es otra opción, porque nosotros lo que queremos es la construcción de esas propiedades relacionadas a las propiedades de los números naturales. Entonces, ver si en los números negativos tendría que mantenerse, y para que se mantenga, cómo tendría que ser la construcción de la tabla. Con respecto a la pregunta que nos había hecho la profesora Natalia, sería una opción, ¿no?, el guiarlos. Sí. Recuerden que en la actividad también decía si es que ustedes la mantendrían a la actividad o la modificarían. En Sí. este caso, en el caso de la profe Natalia, si ella observa que hay una dificultad en la elaboración de esta actividad, y si el problema se plantea al leer la consigna, entonces un cambio que podrían hacer en este caso sería plantearles cómo completar, ¿sí?, o presentarles ya la tabla con algunos números y que luego los alumnos la completen, ¿sí? Todo va a depender también del conocimiento que nosotros tengamos de los chicos, ¿no?, de nuestros alumnos. Nada. Bueno, Nancy, podíamos presentar entonces ya lo que habíamos preparado nosotros para luego hacer la institucionalización. Bueno, a ver, nosotros acá habíamos preparado la intencionalidad que teníamos con cada uno de los ejercicios. Como ustedes verán, en primer lugar, en la primera columna de esta presentación, verán que hemos elaborado la tabla de diferentes maneras. No hay una única forma de elaborarla la tabla, ¿sí? Vean acá, comenzando desde el -10, puede ser desde el -100, desde el -9, ¿bien? En algunos casos considerándolo al 0 y en otros no. Bien, acá lo consideramos y en estos casos no. Bien, pero acá siempre considerando la tabla numérica, ¿sí? Luego, ¿cuáles son las regularidades que se pueden presentar al haber elegido un número? Bien, al igual que en la actividad 1, se presenta una familia numérica de 10 elementos. En la estructura de filas y columnas se mantienen las decenas, en las filas y en las columnas se mantienen las unidades. También podemos observar que hay una equidistancia entre un número, también hay un orden, por fila aumenta en una unidad, por columna aumenta por decena. También se pueden observar números pares o impares. La intencionalidad en este caso es establecer la relación con los números naturales. Con respecto a escribir el siguiente y el anterior del número elegido, se mantiene la decena. Una de las observaciones que se pueden hacer es que se mantiene la decena y se modifica la unidad. Y la intencionalidad es descubrir el orden total. Escribir el anterior de -1, en este caso el 0, y la intencionalidad inferir que no tiene un primer elemento, ¿sí? A diferencia de la tabla numérica que se había elaborado en la actividad 1. Escribir todos los números comprendidos entre -63 y -44, que en este caso lo podrían haber determinado de forma gráfica, marcándolos en la tabla, pero en este caso se dice específicamente escribirlos, ¿sí? Entonces acá podríamos decir que hay 18 números negativos, enteros, entre dos números enteros hay una cantidad finita de números enteros. Entonces en este caso vemos que el conjunto es discreto. Con respecto a la siguiente pregunta,
siempre hay un elemento más en el conjunto, la intencionalidad, descubrir que hay infinitos números negativos. ¿Bien? Tenemos acá las siguientes tablas. Ubicar en la recta numérica. Ahora sí, recién acá vemos el tema de la ubicación de la recta numérica, considerando que ya vieron los números positivos, o los naturales, y los negativos, en el que se puede ver que hay una distancia entre dos números y el cero. En este caso, nosotros luego lo vamos a definir como valor absoluto. La intencionalidad es observar que las distancias entre un número positivo y el negativo con el cero son iguales. ¿Bien? ¿Cuáles son las propiedades que están implícitas en las consignas? Es que el conjunto no tiene primer elemento, y a ese número su sucesor también lo va a hacer. Los números negativos están ordenados, hacia la derecha aumenta y hacia la izquierda disminuye. Es ordenado, es discreto y también es un conjunto infinito. Bien. Ahora sí, pasamos a la intencionalidad de la actividad en general. Sí, entonces lo que queremos ver es la necesidad de construir un nuevo conjunto, que lo vamos a llamar el conjunto de los números enteros, donde vemos que primero los negativos, ciertas propiedades que conserva de los números naturales. Eso permite ampliar a los naturales con los enteros. Entonces hay que definir el conjunto de los números enteros. Yo voy a compartir, que es lo último que tenemos. ¿Dónde está? Esperen, ¿dónde está? Ya comparto lo que veníamos haciendo. Ahí. Bien. Se ve, ahí se ve, ¿no? Bueno. Ahora sí. Ahí está. Bien. Sí, entonces, la idea es que tengamos ahora en paralelismo los dos conjuntos numéricos, los números naturales y los números enteros. Los números naturales ya sabemos que es un modelo que se construye, es un conjunto cuyo primer elemento puede ser el 1 o el 0, tiene infinitos elementos, y el conjunto de los números naturales, del conjunto de los números enteros lo vamos a construir con los números naturales, le vamos a aumentar los números negativos y le vamos a agregar el 0, considerando que los números negativos van a ser ahora los opuestos de un número natural. Y también es un conjunto infinito, y ahora comienzan algunas diferencias entre un conjunto y el otro. Cuando hablamos de los números naturales y la buena ordenación, estamos hablando que tiene primer elemento. Mientras que en el conjunto de los números enteros vamos a hablar del principio de permanencia. Entonces es sujeto del opuesto de un número entero. Entonces aparece que para cualquier número entero va a existir, ¿no?, un opuesto, y que el opuesto con el número me da el 0, que luego veremos que ese 0 es el neutro, ¿no?, en la suma. Pero mientras tanto, aparece aquí el opuesto de un número, y a eso le vamos a llamar el principio de permanencia. Después sabemos que en los números naturales hay un orden, pero en el conjunto de los números enteros hay ya un orden total. No hay ni primero ni último elemento. Y ya se hace uso de la propiedad de tricotomía, ¿no? O sea, un número es mayor que otro, o dos números son iguales, o uno es menor que el otro. Ambos conjuntos son discretos. En el conjunto de los números naturales hablamos de que si un número es natural, entonces el siguiente es natural. Y en los enteros vemos que si tengo un entero, el siguiente es un entero y el anterior es un entero. Y
se diferencia de los números naturales porque acá tenemos que definir el valor absoluto del número, donde para poder identificar lo que es las decenas, las unidades, o sea, las centenas, vamos a considerar el valor absoluto. Y ahí sí hicimos como una cuestión de diferencia con respecto al recurso, que sí que efectivamente la tabla numérica para los números naturales es mucho más eficaz y que para el número entero la tabla tiene ciertas complicaciones pero hemos ido diciendo, tenía que ser bastante guiada. En cambio, la recta numérica es un recurso donde me permite ver con mejor, con mejor amplitud todas las propiedades de los números enteros. Entonces, esa es la intención. A partir de la actividad número 1 y la actividad número 2 de los dos encuentros, del sábado anterior y de hoy, es llegar entonces a mostrar los dos conjuntos numéricos que vamos trabajando. Con respecto a lo que sigue, a partir de la construcción ya de estos dos conjuntos numéricos, no vamos a ver lo que es, en cuanto a las operaciones, no vamos a ver ni suma ni multiplicaciones, pero sí nos va a interesar trabajar la división. Ese va a ser nuestro próximo trabajo, porque con la división, recuerden que la intención del curso es la construcción de los distintos conjuntos numéricos. Entonces, con el concepto de división, eso nos va a ir encaminando luego hacia ver cómo construimos el conjunto de los racionales. Así que la próxima tarea asincrónica que va a comenzar, que va a estar publicada a partir del lunes, igual la puedo presentar ahora para que la vayan viendo de qué se trata, es en primera instancia trabajar el algoritmo de la división en naturales y ver qué con ese algoritmo de la división los enteros. Bueno, bueno, ahí está la bibliografía, algo de bibliografía donde nos hemos basado para armar el curso. Y no sé, alguna pregunta que haya quedado. Yo tengo una consulta, profe. Sí. Yo recién pude acceder al campus porque vi el mail hace 3 días, creo que me llegó, así que estoy atrasada con esta y no sabía que hubo un encuentro el sábado pasado. No sé si hay algún inconveniente con eso. No, es más, está abierta la presentación de las actividades para que las puedan subir. Fíjense que ahora ya tiene una visión más amplia, entonces cuando presenten la actividad, los que estén faltando, agregarían ese análisis inicial que estaba en la consigna con respecto a los diseños curriculares, los NAP, y bueno, su propuesta, si es factible o no, o qué cambiarían, cómo modificarían la actividad. En todo caso, hacia ahí que apunte la presentación del trabajo. Bien, conozco colegas también que no pudieron acceder, así que les voy a pasar el mail que compartieron. Sí, no hay problema. Profe, yo ahora estoy dejando la dirección de YouTube en el que van a poder ver el encuentro anterior, que está grabado. Y este encuentro también está siendo grabado, lo van a poder ver a partir de mitad de semana, miércoles, jueves, el encuentro ya va a estar en el siguiente link. Hay que pasarles Nancy, ¿tenés ahí a mano para pasarle el link de evaluación que cuesta?
Sí, Celeste los pasó. ¿Ya la pasó? Sí. Sí, Ah. en el chat se encuentra el formulario para que rellenen esta instancia de evaluación para nosotros, que es tan importante para nuestra mejora, ¿no? Está subido en el chat, por favor, si pueden dedicarle unos minutitos a eso. Bien. Quería mostrar dónde está. Profe, Sí. tengo una duda, porque en la actividad ustedes ponen que en caso de ver la necesidad de formular alguna de las consignas o algo como para presentarla en el aula. Suponiendo que me quedo así con la presentación de la tabla y que salga la diversidad de las tablas para justamente recuperar todo eso, para responder los distintos ítems. A mí en el que me genera duda es cuando se pide en el EL ubicar en la recta numérica un número negativo y su opuesto. En el caso que yo siga esta secuenciación que ustedes proponen, ya debería haber antes haber definido el opuesto de un número, en este caso de un número negativo, o no hace falta y esto saldría inmediatamente. ¿Debería haber trabajado la representación en la recta numérica o que salga como ellos planteen la recta? No, habría que ver cómo lo plantean ellos en la recta, porque a veces el decir opuesto, a ver qué entienden ellos por opuesto, ¿no? Y ver qué pasa en la recta numérica con el opuesto, y bueno, y de ahí, de las respuestas que ellos tengan, ahí entonces la intervención nuestra. Ah, bien, claro, porque el otro ítem yo veo que ellos con lo que saben de naturales pueden Sí. empezar a intentar responder y ahí, Sí. bueno, van a salir las cuestiones, pueden salir respuestas acertadas o no y la discusión de la situación. Pero esta terminología así, bueno, del opuesto, eso es lo que me generaba dudas. Claro. Sí, ahí voy a pasar la, no sé si lo que querían ver, si era esto. La actividad 3. Esta va a ser la actividad asincrónica que va a comenzar este lunes, ¿no? No sé cómo hacerla para que... Lo mismo en la flechita. Entonces, esto ya yo les recomiendo que hagan una captura de pantalla porque el encuentro ya se va a cortar a las 10 en punto. Sí, ¿Sí? la primera, sí, ven que la primera sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, la relación o el análisis con los NAP, y si es posible o no llevarla al aula. Bueno, hay una introducción con respecto a lo que se quiere hacer, que es el análisis del algoritmo de la división. Ahí está la primera actividad número 1, una secuencia de actividades esta, que la actividad número 1, tengo ahí ya la recta numérica, donde tengo que ubicar sin hacer cuentas, ¿no? Los siguientes valores que tienen en el punto A, B, C, D. No sé si han sacado ahí. Bueno. Estamos con números naturales de nuevo. En la actividad número 2 hay 5 ítems, ¿no? Donde hay diferentes divisiones para hacer y analizar con respecto a las soluciones de esas divisiones. Y qué conclusiones pueden sacar con respecto a cada una de ellas una vez que las resuelvan. Y como las actividades anteriores también, si en caso que ustedes vean que que la consigna dada así como está se les presenta un inconveniente para la resolución con los alumnos, recuerden que también pueden modificarla y escribir esa posible modificación. Bien, esas serían las actividades para la semana que viene, y que en el primer momento del sábado que viene, que tenemos nuestro encuentro sincrónico, vamos a analizar. El que pueda ir subiendo algunas producciones a la plataforma, eso nos va a servir a nosotros de insumo para iniciar el trabajo el sábado que viene, ¿no? Bueno, no sé si ya está. Si han completado también, por favor, la encuesta. Y dejo de compartir.
porque ya se nos va a cortar, creo, el... Sí, Sí. Bien. Sí, eso va a estar en la plataforma, ya apenas terminemos el curso, ya la subimos el trabajo. Bueno, entonces, así concluimos, ¿no?, la jornada de hoy y esperamos que, bueno, el próximo sábado nos encontremos todos. Si hay profesores que no se han incorporado a la clase, lo pueden hacer. Están a tiempo también de entrar a la plataforma, presentarse, y bueno, seguimos trabajando con la incorporación de los profesores, bueno, hasta el próximo sábado. Bien, profe. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, profe, por Gracias a acompañarnos. ustedes, ¿sí? Dice Pablo Daniel, bueno. Van a escribir al siguiente correo los que no pudieron Correo, ingresar y yo, a la plataforma. Sí, la profesora Celeste ya les va a arreglar, va a ver qué pasa con cada uno de ustedes.